En estos momentos vamos a meditar un poco acerca de un tema que yo creo que es necesario que meditemos, que entendamos, y tiene que ver acerca de las trompetas y cómo el derramamiento del Espíritu Santo está muy relacionado con el periodo del sonar de las trompetas para el tiempo del fin. Hay un cumplimiento histórico con las 7 trompetas, pero la Biblia muestra que claramente que hay un cumplimiento escatológico. Y déjame decirte que el cumplimiento escatológico es el cumplimiento categórico de la profecía de las 7 trompetas. El cumplimiento histórico es secundario. Antes de continuar, quiero saludar al hermano querido Carlos Santiago de México. Bendiciones, mi querido hermano. Amén. Muchas gracias a ti, un abrazo grande y que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Igualmente a la hermana Isela Santiago. Dice, saludos y bendiciones, hermano Daniel. Muchas gracias, muchas bendiciones para usted también. Gracias a ustedes, gracias por escribir y por sus palabras. Bueno, para no hacerlo muy largo, yo te voy a mostrar algunos versículos del profeta Joel, el cual habla de la promesa. Y vamos a ver unas características importantes que tienen relación con el periodo de las trompetas. ¿Ves? Entonces, en ese periodo, ¿por qué se anuncia la trompeta? Bueno, estamos hablando, no son sonidos literales. Son eventos, ¿sí? Son eventos que anuncian al mundo que el gran evento de este mundo, como es la segunda venida de Cristo, ya va a suceder, ya está pronto. Así que Dios estará llamando a este mundo, recuerden, dando el último mensaje con misericordia, porque el tiempo de gracia no se ha terminado todavía. Y como este mundo va a ser renuente, no va a querer escuchar, entonces Dios envía catástrofes locales para llamar al mundo mediante estos eventos de la naturaleza. ¿Sí? Entonces el mundo no quiere escuchar mediante la voz de ese remanente. Por lo tanto, entonces Dios envía eventos naturales, pero son locales y con misericordia. ¿Ves? Esas son las trompetas. Esas son las trompetas para llamar ese corazón duro de los impíos o de las personas de este mundo que no quieren escuchar. Lamentablemente no todos van a aceptar el mensaje. Hay un grupo, sí, hay personas que sí van a aceptar. Van a escuchar el mensaje del remanente final, que estará dando el mensaje con el poder del Espíritu Santo. Y aceptarán a Cristo y su verdad, pero lamentablemente muchos no lo aceptarán. Ese va a ser el periodo de las trompetas, porque Dios está llamando al mundo con misericordia. ¿Por qué? Porque la gracia no ha terminado todavía. Ok. Antes de continuar, yo quiero decirte algo con el cumplimiento histórico de las trompetas. Mira, las trompetas se enseña que, por ejemplo, las primeras 3 trompetas tienen que ver con juicio acerca de contra Roma, ¿ves? Contra Roma oriental. Y que la siguiente, otras 3 trompetas, el sonar de las trompetas, tienen que ver con eventos históricos que están relacionados con ataque a Roma occidental. Y que la 7ª trompeta, bueno, tiene que ver con el anuncio del inicio del juicio investigador. Ok. Te repito, hay detalles de las trompetas que no se cumplen en la historia. Es un poco forzado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cumplimiento principal, el cumplimiento categórico de las 7 trompetas es para el tiempo del fin. La hermana Lorena Gaitán Sequeira dice, Dios le bendiga grandemente. Muchas gracias, hermana. Dios le bendiga a usted también, a su familia. Un abrazo grande. Gracias por estar allí.
Así que en estos cortos minutos vamos a ver entonces ese cumplimiento. No voy a hablar de todas las trompetas, vamos a hablar específicamente de la séptima, porque hablar de todas las trompetas es un poco complicado con los detalles. Eso tal vez se irá conociendo cuando se vayan cumpliendo, ¿sí? Pero ese periodo de las trompetas, mira, está muy íntimamente relacionado con el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía que tanto estamos esperando. ¿Ves? No podemos negarnos a eso. El que es sincero, el que es un estudioso de la Biblia sincero, verá que las trompetas están relacionadas con los eventos finales de este mundo. Entonces, el cumplimiento, repito, porque eso tiende a olvidarse y cuesta aceptarlo, el cumplimiento histórico no es el cumplimiento principal ni categórico, es el secundario. El cumplimiento principal y categórico de las profecías de las trompetas es escatológico, o sea, para el tiempo del fin. La hermana Ellen White dice que el libro del Apocalipsis está escrito para los que viven en el tiempo del fin y que hay muchas cosas que tenemos que entender todavía del libro del Apocalipsis. Hay varias citas que ella dice que ese libro es para la última generación, ¿ves? Para los que viven en el tiempo del fin, que somos tú y yo. Por lo tanto, es nuestro deber seguir estudiando ese maravilloso libro juntamente con el libro de Daniel. Ahora mira, ¿qué es la lluvia? ¿Qué es la lluvia tardía? La lluvia tardía no es un éxtasis, ¿sí? Algo mágico que sucederá en el creyente. No es un poder o una euforia repentina sin ninguna obra previa y sin ninguna preparación. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces le damos más importancia a la lluvia tardía que a la lluvia temprana. Aquel que no reciba lluvia temprana no recibirá lluvia tardía. En otras palabras, quien no reciba lluvia tardía es porque no recibió lluvia temprana. Por lo tanto, es nuestro deber, querido amigo y hermano, es nuestro deber que le pongamos más atención y más importancia. Que le pongamos relevancia o necesidad a la lluvia temprana. Porque si usted recibe la lluvia temprana cada día, usted tendrá la garantía, porque así lo ha prometido Dios, de que usted va a recibir la lluvia tardía. ¿Me explico? Si usted se preocupa desde hoy a tratar de recibir cada día la lluvia temprana, usted tendrá la garantía de que va a recibir la lluvia tardía. Pero muchas veces nosotros nos esforzamos más y nos preocupamos por la lluvia tardía. Oramos por la lluvia tardía, le pedimos a Dios que nos mande la lluvia tardía, pero la pregunta es, ¿te estás preocupando por recibir la lluvia temprana? No se recibirá lluvia tardía si no se recibe la lluvia temprana. Y la lluvia temprana es ese recibimiento del Espíritu Santo que la Biblia lo muestra como ese rocío de cada mañana, recibir de su presencia, mediante su palabra, recibir de la justicia de Cristo. Porque estas cosas que te he mencionado, la Biblia lo muestra como lluvia. En Isaías, el Espíritu Santo también lo muestra como un rocío. Y la justicia de Cristo también, que dice que las nubes destilan gotas de justicia. ¿Ves? Lluvia temprana. Y Cristo dijo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. ¿Ves? Cuando usted tiene hambre, y el hambre no da una sola vez. Si usted no le da hambre y sed, eso quiere decir que usted, no digamos que usted, vamos a poner el ejemplo de cualquier persona. Cuando a una persona no le da hambre y no le da sed, hermano, hay un problema ahí con esa persona, está enferma, está padeciendo algo, no es normal, es anormal. Ahora, cuando una persona que dice ser creyente o que está vivo espiritualmente, si no le da hambre, si no le da sed, eso quiere decir que no está vivo espiritualmente, está muerto. Porque una persona sana le da sed y le da hambre. Por lo tanto, una persona sana espiritualmente le da hambre y sed cada día ¿de qué? De la justicia de Cristo. Y esas cosas, eso es lo que se dice que se recibe como que esa lluvia temprana. Su palabra, la justicia de Cristo, la obra del Espíritu Santo,
ese colirio que necesito cada día para darme cuenta de mis defectos, pero también para vencerlos. ¿Me explico? Así que el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo como lluvia tardía no es una euforia, no es un éxtasis. No es eso, hermano. La lluvia tardía es más porción del Espíritu Santo. Es más obra del Espíritu Santo. De esa obra en el creyente. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? Para predicar el último mensaje con poder y soportar la tribulación que se levantará. ¿Te recuerdas cómo sucedió con los discípulos? Te invito a que estudies el libro de Hechos. Ellos recibieron el Espíritu Santo, los discípulos, ¿para qué? Para anunciar el Evangelio a las naciones. ¿Y qué más? Y de esta forma, con el Espíritu Santo, pudieron soportar esa persecución que le levantaron los sacerdotes y los fariseos. Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice que fue apedreado porque no podían resistir lo que él estaba enseñando. ¿Ves? Es una referencia al fuerte pregón. Y la gente dice que se molestaban, que crujían los dientes en contra de Esteban. Y dice que su rostro resplandeció o iluminó como rostro de ángel, porque tenía el Espíritu Santo. Yo quiero explicar algo aquí. Muchas veces se nombra que lo que recibieron los discípulos en Hechos 2 fue lluvia temprana. Para mí es lluvia tardía. Los discípulos habían recibido lluvia temprana cuando estaban con Jesús. Cuando Jesús resucitó, Él dice que sopló sobre ellos su espíritu. Sopló su espíritu. Y cuando Él comenzó a explicarle las enseñanzas de lo que decía acerca de las Escrituras, lo que decían acerca del Mesías, acerca de Cristo, entonces dice que en su corazón ardía. ¿Ves? Cuando nos explicaban las Escrituras y comenzaron a entender cosas que no entendían antes. Entonces esto los llevó a que hubiera en ellos arrepentimiento, humildad, unidad entre ellos. Dice que tenían en común todas las cosas. Y cuando entonces ellos estaban preparados, cuando ya estaban experimentando esa obra que hace el Espíritu Santo, que es la lluvia temprana, que estaban unánimes, estaban juntos, no había entre ellos rencilla, no había entre ellos supremacía, quién quería ser el primero. No, eso no había. ¿Por qué? Porque habían recibido la lluvia temprana, que los preparó para recibir la lluvia tardía. Así que cuando usted lea Hechos 2, y ahí va a decir, cuando estaban allí unánimes y tenían en común las cosas y un mismo espíritu, dice, descendió el Espíritu Santo en forma de fuego, como lenguas de fuego, que se posaban sobre ellos. ¿Ves? Lluvia tardía. ¿Y con qué intención? Proclamar el Evangelio, el mensaje de Cristo con poder a las naciones y soportar la tribulación. ¿Ves? Eso tiene que suceder con el creyente hoy día. Tratar de recibir la lluvia temprana para que podamos recibir la lluvia tardía. Por lo tanto, la lluvia tardía del Espíritu Santo no es una euforia, no es un éxtasis. Es que es más de la presencia. Es más de la presencia del Espíritu Santo y de su obra en el creyente. ¿Pero qué? De aquel que ha obedecido la verdad, que ha ido conociendo. ¿Ves? Porque no creas tú, hermano y hermana, que se va a recibir el Espíritu Santo sin ninguna preparación, sin ninguna obediencia. Repito, lluvia tardía es una porción más del poder y de la obra del Espíritu Santo en aquel que ha ido obedeciendo la verdad, que ha ido conociendo. ¿Ves? Te voy a mostrar, vamos a comenzar con unos versículos del libro del profeta Joel. Dice, vamos a ver allí en la Biblia, vamos a ver estos versículos que nos hablan un poco acerca de la promesa del Espíritu Santo. Entonces, mira lo que dice. Mira lo que dice. Disculpen aquí, vamos a buscar. Aquí. Joel 2:23 dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová.
vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Mira lo que dice. Mira lo que dice el versículo. Ve cómo dice claramente. Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros que lluvia temprana y tardía como al principio. Si tú miras bien el versículo, te darás cuenta que los que reciben la lluvia tardía son los mismos que reciben la lluvia temprana. Porque se promete las dos lluvias. No se promete solamente una. Lluvia temprana y lluvia tardía. ¿Sí? Así que los que reciben la lluvia temprana, Dios le promete y dice, le dará también la lluvia tardía como al principio. ¿Ves? Entonces, la lluvia temprana se recibe cada día, hoy, en estos momentos, y la lluvia tardía entonces para predicar el último mensaje con poder al mundo. Y poder soportar esa tribulación que se levantará por proclamar la verdad. Dice Sixto Torres, bendiciones. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga también a usted y su familia. Gracias por estar allí, por sus buenos deseos. Un abrazo a todos ustedes, a los que han escrito. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué relación tiene la lluvia temprana con la lluvia tardía? Mira que lo está diciendo el libro de Joel. Dice que Dios entonces promete lluvia temprana y la lluvia tardía. Te repito, los que reciben la lluvia tardía son los que han recibido la lluvia temprana. Mira esto aquí. Vamos a ver esta cita. Dice, testimonios para los ministros en la página 507. Solo los que están viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos la manifestación del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. ¿Te estás dando cuenta de la relación que tiene la lluvia temprana con la lluvia tardía? O viceversa, ¿te estás dando cuenta de la relación que tiene la lluvia tardía con la lluvia temprana? Dice, solamente los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen. Los que estén viviendo a la altura de la luz. Hay algo que tenemos que poner tomar en cuenta nosotros, y esto yo lo digo por lo que veo que sucede en las redes sociales últimamente. Lamentablemente nosotros podemos utilizar el privilegio que tenemos como pueblo de Dios de la luz que hemos recibido, lo podemos utilizar para mal. ¿En qué sentido? Últimamente, tú puedes ver, y es triste lo que sucede, que hay personas de la iglesia que dicen entender las doctrinas, todas las doctrinas. Y si es así, bueno, gracias a Dios, alabado sea el nombre de Dios, porque la persona conoce las doctrinas exactamente como están en la Biblia, o sea, está claro con todas las doctrinas. Pero ¿qué pasa con esto? Lamentablemente, ese conocer de las doctrinas lo lleva a tener una actitud que no es la correcta. ¿Me explico? Y se crea un conflicto. Y se crea un conflicto con otro hermano de la misma iglesia, de la misma denominación, un conflicto por mostrar quién tiene la razón o quién tiene la doctrina, quién está más claro en la doctrina. ¿Me explico? Entonces, porque la persona conoce de la doctrina, él cree
que está viviendo a la altura de la luz que ha recibido. Cuando la actitud muestra que no está viviendo a la altura de la luz que ha recibido, aunque conozca las doctrinas. ¿Me explico? Hasta se insulta. Esa persona que dice conocer más que la otra persona, insulta. Te pregunto, aunque conozca la doctrina, aunque diga conocer las doctrinas, esa persona estará viviendo a la altura realmente de lo que conoce. Te voy a decir otra cosa, hermano. Te voy a decir otra cosa. El que una persona conozca la doctrina, eso no le dará garantía de que reciba la lluvia tardía. Solamente cuando esas doctrinas hayan impactado su corazón y, como bien dice Ellen White, esté viviendo a la altura de la luz que ha recibido. Aunque haya conocimiento de la doctrina, pero si no hay arrepentimiento y victoria sobre el pecado, no se recibe lluvia tardía. Aunque conozca las doctrinas. Aunque diga estar claro en las doctrinas. ¿Sí? Tienen un celo por las doctrinas, pero no hay un celo por Cristo. No hay un celo por vindicar el nombre del Padre con su vida personal. ¿Me explico? Eso es muy diferente, querido amigo y hermano. Eso es muy diferente. Entonces le damos más importancia a las doctrinas. No estoy diciendo que no sea importante las doctrinas. Pero, hermano, procure de que esas doctrinas impacten su vida. Las doctrinas que son enseñanzas. Enseñanzas de Cristo. Y tenemos que permitir que la palabra haga su obra en nosotros. César Ventura dice: mi hermano Daniel, bendiciones a ti y a tu esposa. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga igualmente a usted. Un abrazo grande. Nos escribe desde Estados Unidos, Nueva York. Dios le bendiga. Mira lo que dice esta cita, Testimonio para los Ministros, en la página 508, hablando acerca de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Podemos haber recibido cierta medida del Espíritu de Dios, pero mediante la oración y la fe debemos tratar de obtener una porción más abundante. ¿Ves? Preocuparnos cada día por recibir una porción más abundante de la lluvia temprana, que es la lluvia del Espíritu Santo. Seguimos leyendo. No debemos cesar nunca en nuestros esfuerzos. Si no progresamos, si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad será solamente nuestra. ¿Estás viendo la gran relación de la lluvia tardía y la lluvia temprana? Y déjame decirte, querido amigo y hermano, que la lluvia temprana es para perfeccionar el carácter. La lluvia temprana es para eso. Para vencer cada defecto de nuestro carácter, de nuestra mente, de nuestra persona. Para eso se da la lluvia temprana. Ahora, si no te preocupas por recibir la lluvia temprana, imagínate entonces qué esperanza hay para vencer nuestros defectos. Y si esa lluvia temprana es el colirio que necesitamos para poder ver nuestras faltas, nuestras flaquezas, debilidades. Pero si no le damos importancia, entonces, ¿qué crees tú? ¿Cómo crees tú que va a haber cambio en nuestra vida si no nos preocupamos por la lluvia temprana? Porque la lluvia temprana nos prepara para recibir la lluvia tardía. ¿Y para qué es la lluvia tardía? Te repito, predicar el último mensaje con poder y poder soportar la tribulación que se levanta. ¿Por qué? Por predicar ese mensaje. ¿Ves? Vamos a ver aquí ahora, vamos a ver la promesa que hace el mismo profeta Joel. Hemos visto que Dios promete que dar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ahora vamos a ver en qué contexto se da esa lluvia tardía. Entendiendo que para recibir la lluvia tardía hay que recibir lluvia temprana. Antes de leer el versículo, dice, vamos a leer aquí la hermana Anabel Pérez. Dios te bendiga. Dice la palabra de Dios, Él viene a buscar un pueblo preparado y fiel. Así es. No viene por religiones. Ok. Y Santiago dice, ¿cuál es la religión? ¿Cuál es la religión verdadera? Visitar a los huérfanos, a las viudas. Y dice, prepararnos y estar sin mancha.
para ese día de la venida de Cristo Jesús. Muchas gracias por escribir, muchas gracias por su comentario. Dios le bendiga. Mira lo que dice Joel acerca de la lluvia tardía. Dice Joel 2:28 al 31. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y tenga presente que está hablando de Jehová. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuáles son esos aquellos días? Está hablando tiempo del fin. ¿Por qué? Mira lo que dice los siguientes versículos. Y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Repito, y daré prodigios, que son prodigios, son señales en el cielo, en la tierra. ¿Y cuáles son esas señales, esos prodigios? Dice, sangre, fuego y columnas de humo, o sea, humo. Tres cosas, tenga presente. Ponga allí a trabajar la memoria. Dice, sangre, fuego, humo. Repito, ¿cuáles son los prodigios para el día espantoso y grande de Jehová antes que venga ese día? Sangre, fuego y humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Por eso estamos viendo que está hablando del tiempo del fin, porque está haciendo referencia al día grande y espantoso de Jehová. Ahora te voy a enseñar algo que muestra cómo ese derramamiento, porque dice allí, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y nosotros estamos claros que está hablando de la lluvia tardía, está hablando del derramamiento, del cumplimiento de la promesa, del derramamiento del Espíritu Santo para el tiempo del fin. El mismo contexto te lo dice. ¿Ves? Vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Sobre todo siervos, sobre toda sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Y qué día? Dice, antes que venga el día grande espantoso de Jehová. Por lo tanto está hablando del tiempo del fin. Y dará señal ¿qué? Sangre, fuego y columnas de humo. ¿Estamos claros? Aquí no hay, hermano, esto no necesita hacer un posgrado de teología para darse cuenta que esa promesa de derramamiento del Espíritu Santo está hablando para el tiempo del fin, justo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Está claro? ¿Y qué señales hay? ¿Qué señales hará Dios? Sangre, fuego, columnas de humo. Qué interesante, hermano, que estas señales, estos prodigios que aparecen allí, que menciona Jehová, están en las 7 trompetas, en las trompetas de Apocalipsis. Vamos a verlo. Dice, Apocalipsis 8.1, hablando de la primera trompeta, dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo. ¿Y qué más? Fuego mezclado con sangre. Lo que dice Joel, lo que Jehová dijo, que dará señales, prodigios. ¿Te recuerdas? Sangre, fuego y humo. Y en la primera trompeta vemos granizo, fuego mezclado con sangre y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Como te dije, son acontecimientos eventos naturales, locales, no es mundial, es local, para llamar a un mundo que no quiere escuchar el mensaje de Dios. El último mensaje, el fuerte pregón. Por lo tanto, Dios envía catástrofes naturales. Con misericordia todavía, con misericordia porque el tiempo de gracia, recuerde, el tiempo de gracia no se ha terminado. Rafael Rodríguez dice, maravilloso mensaje, mi hermano, Dios le bendiga. Dios te bendiga también a ti, hermano querido. Un abrazo. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias por escribir, gracias por estar allí. Dice Apocalipsis 8.8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo ¿en qué? En fuego. ¿Ves? Sangre, fuego y humo fue precipitado al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Lo que dice Joel, que son los prodigios con que Dios entonces dará señales justo antes del regreso de Cristo Jesús
con poder y gloria. Como dice Joel, el día terrible, espantoso de Jehová. Apocalipsis 8:10, hablando de la tercera trompeta, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. ¿Cómo era esa estrella? ¿Cómo será esa estrella? Dice, ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. ¿Saben ustedes que el cumplimiento histórico, muchos enseñan que esta estrella ardiendo, ustedes me pueden escribir allí, dice Roger Antonio Oropesa, hola venezolano, bendiciones en el estudio, Dios te bendiga, Dios te bendiga, un abrazo grande, hermano querido. Yo quiero que ustedes me respondan, que ustedes comenten allí, si pueden. Saben que el cumplimiento histórico, como les dije al principio, el cumplimiento histórico no es el cumplimiento categórico. El cumplimiento histórico es secundario. El cumplimiento principal y categórico de las trompetas para el tiempo del fin. Cumplimiento escatológico. Porque Apocalipsis está escrito para los que vivan el tiempo del fin, la última generación. Entonces, ¿saben ustedes que muchos sostienen que el cumplimiento de la tercera trompeta, de esa estrella ardiendo, dicen que es Atila, que fue Atila, que liderizó un ataque contra Roma? Y que esa estrella ardiendo como una antorcha representa a Atila, porque Atila se vestía con adornos, lo cual lo hacía alumbrar como una estrella. Hey, no estoy mintiendo. Usted lo puede ver. Ahora les pregunto a ustedes, y ustedes si quieren pueden comentar, y les pregunto, ¿creen ustedes que esa interpretación es el cumplimiento definitivo y principal de esa profecía, de esa estrella que cae del cielo ardiendo como una antorcha y que supuestamente, o que dicen que es Atila, porque Atila se vestía con adornos y que alumbraba como una estrella? ¿Qué creen ustedes? Vuelvo a leer. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo como una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. ¿Y te recuerdas lo que dice Joel? ¿Cuáles son los prodigios que Dios haría? Sangre, fuego y humo. Seguimos aquí leyendo, vamos a la siguiente, Apocalipsis 8:12, hablando de la cuarta trompeta. Dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. ¿Te recuerda cómo dice Joel que también habría señales en el cielo, o sea en el sol y en la luna, justo antes de la venida de Cristo Jesús? La quinta trompeta, Apocalipsis 9, eso está en los versículos 2 al 5, versículo 2, dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Te recuerdas lo que dice Joel? Que Dios hará prodigio de sangre, fuego y humo. Apocalipsis 9, 17 y 18, hablando de la sexta trompeta, dice, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre, como dice Joel. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y el azufre que salían de su boca. Y te recuerdas que Joel dice que Jehová hará esos prodigios de sangre, fuego y humo en el contexto del derramamiento del Espíritu Santo de lluvia tardía, justo antes del regreso de Cristo Jesús, o el día terrible, espantoso de Jehová.
te pregunto nuevamente, las trompetas, los eventos de las trompetas o las profecías de las trompetas, ¿están relacionadas con el periodo de este mundo cuando el pueblo de Dios esté recibiendo la divina promesa del derramamiento del Espíritu Santo como lluvia tardía, justo antes del regreso de Cristo? Así lo muestran las profecías. Así lo muestra la palabra de Dios, que son señales de Dios antes del fin de la historia de esta tierra. ¿Ves? Ahora vamos a ver aquí un versículo. Vamos a ver aquí un versículo de que cómo se tocaba trompeta en expiación. Es interesante eso. Había un periodo donde se tocaba trompeta en día de expiación. Y sabes tú que ese periodo, donde se menciona ese periodo donde el remanente de Dios estará dando el mensaje con poder, es expiación final. ¿Ves? Limpieza del pecado que comienza donde, en el pueblo de Dios, en la iglesia, en el pueblo de Dios, y luego se limpiará el pecado en el mundo con la destrucción de los impíos, del poder político, y luego con Satanás y los demonios, erradicando así el pecado definitivamente ¿de qué? De toda la creación de Dios y del universo. Eso es expiación final. Y en ese contexto se toca trompeta para anunciar ese ¿cómo podemos decir? Ese evento de las plagas, de las 7 copas de la ira de Dios, que es para destruir el pecado en este mundo, y del regreso de Cristo. ¿Ves? Dice, Levíticos 25, 3, 4, 9 dice, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Entonces, versículo 9 dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes. En el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. ¿Está claro? Las trompetas sonaban, las trompetas sonaban en el día de expiación, cuando se acercaba el jubileo, cuando ese año para reposar la tierra. Ahora te pregunto, ¿con la venida de Cristo habrá un periodo donde la tierra reposará? Claro. ¿Cómo se llama ese periodo? Se llama milenio. Por lo tanto, justo antes de ese milenio hay expiación, que es la expiación final, donde se tocará la trompeta. ¿Y cuáles son las trompetas? Esos eventos que hemos leído o que menciona el libro de Apocalipsis. Son eventos que anunciarán, ya Cristo está viniendo. Prepárate, arrepiéntete. Dios destruirá el pecado en esta tierra y a los impíos, por lo tanto, arrepiéntete. Dale gloria, dale honra a Dios, porque se acerca ese juicio terrible. ¿Me explico? Dios estará dando un mensaje por medio del remanente, pero también llamando a este mundo por medio de eventos naturales, catástrofes, pero con misericordia. ¿Por qué? Porque el tiempo de gracia no se ha terminado todavía. Entonces vemos aquí que ahí lo que enseña Levítico, esos principios, nos está enseñando verdades espirituales que tienen que ver también con nuestro tiempo. Porque justo antes de que comience ese jubileo, donde se reposa la tierra del milenio, se va a tocar las trompetas, que es el cumplimiento categórico y principal de la profecía de las 7 trompetas.
Y se tocaba trompeta en día de expiación. Qué interesante. Expiación final. Alabado sea el nombre de Dios. Esto lo deben conocer las personas. Las personas tienen que conocer estas cosas para saber lo que viene. ¿Me explico? Para eso Dios dejó estas cosas, para preparar a su pueblo, pero también para anunciarlo a las personas, para que sepan qué es lo que muy pronto vendrá a esta tierra. Vamos a ver aquí, de acuerdo a lo que hemos leído, y miren que no es un invento mío, es la palabra de Dios. Hemos leído Joel, hemos leído Levítico. Iván Oriana Rojas Vargas dice bendiciones. Gracias, hermana. Dios le bendiga también a usted, a su familia. Daniela Chiapa dice, para mí no es Atila. Bueno, entonces estamos viendo que tiene un cumplimiento escatológico. Tiempo del fin. Eso puede suceder, claro, puede suceder que una montaña sea precipitada al mar y que mueran una cantidad de seres acuáticos. Eso puede suceder. ¿Me explico? Bueno, y gracias, hermana, gracias por su valentía. Gracias por su valentía de responder y dar su opinión. Ok. Otra cosa que me hizo recordar la hermana con ese comentario, una cosa que me hizo recordar, es que si ustedes se dan cuenta, en el cumplimiento histórico se dice que las trompetas son eventos en contra de Roma. ¿Sí? O Roma Oriental y Roma Occidental. Ok. Yo lo respeto. Yo respeto eso. Porque hay un cumplimiento histórico, yo lo respeto. Entonces, pero si nosotros nos quedamos solamente con cumplimiento histórico y no aceptamos lo que claramente enseña la palabra de Dios, que tiene un cumplimiento escatológico, y para ese tiempo es que está escrito esa profecía, esos eventos, que se realicen esos eventos. Entonces se dice que las 7 trompetas tienen que ver con ataque, las primeras 6 trompetas tienen que ver con ataque a Roma. Pero qué interesante que la Biblia te dice que las trompetas tienen que ver con eventos en el mundo, no solamente en Roma. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Cómo hacemos con eso? ¿Por qué yo enfatizo eso? Yo enfatizo estos cumplimientos escatológicos porque es lo que enseña la palabra de Dios. No sé si me explico. ¿Por qué insisto? Porque es lo que enseña la palabra. Y tenemos que ser honestos con la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces se dice que las primeras 6 trompetas tienen que ver con ataque de Roma. Pero si tú lees la Biblia, lees Apocalipsis 11, y lo que tiene que ver con las trompetas te dice que son eventos para el mundo, en el mundo. Eventos locales. ¿Por qué? Porque Dios está llamando con misericordia. No estrictamente solamente con Roma. Está hablando de eventos que tienen que ver en el mundo, que suceden en el mundo. ¿Me explico? Eso lo muestra claramente la Biblia. Y no hay que ser un erudito, hermano. No hay que pasar, hacer un posgrado, pasando años estudiando, haciendo un doctorado en teología para darse cuenta de eso. Las trompetas tienen que ver con eventos que suceden en el mundo. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros tratamos como de que hacer un poco más abierto a lo que dice la palabra, vamos a tener la bendición de conocer más cosas de la profecía, de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, son eventos que tienen que ver o que suceden en la tierra. No está encerrado únicamente con Roma. Entonces, repito lo que dice Levítico. Justo antes de comenzar el jubileo de ese año de reposo, se tocaba trompeta en día de expiación. Qué interesante.
que antes del regreso de Cristo hay una expiación final, donde se tocará la trompeta, que son estos eventos. Ok, miren lo que vamos a ver algunas citas del Espíritu de Profecía o de Ellen White acerca de las trompetas. Mensaje selecto, tomo 3, en la página 487 dice: el poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros. ¿Ves? El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros. ¿Por qué? Porque las trompetas, ese periodo de las trompetas, de esos eventos naturales, se soportará solamente con ¿qué? Si se tiene el Espíritu Santo. Es el momento cuando se está dando el último mensaje de misericordia a este mundo. Entonces dice, el poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. ¿Qué batalla es esa? El Armagedón, la batalla final, el desenlace de la batalla entre el bien y el mal. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Siguiente. En Maranatha, en la página 248, pero estoy hablando aquí en el devocional en inglés. Miren lo que dice, fue traducido, yo lo traduje para que veamos algo que aparece en el devocional inglés, pero no está en el español. Dice, Apocalipsis 6 y 7 están llenos de significado. Terribles son los juicios de Dios revelados. Los 7 ángeles se presentaron ante Dios para recibir su comisión. A ellos se le dieron 7 trompetas. El Señor iba a castigar a los habitantes de la tierra. Dice que se le dieron 7 trompetas. Y dice, terribles son los juicios de Dios revelados. Repito lo que dije hace unos minutos. En el cumplimiento histórico se dice que las trompetas están dirigidas a Roma, pero aquí dice a los habitantes de la tierra. Mira lo que dice en español, algo que no aparece: el Señor saldrá para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad, y la tierra descubrirá sus sangres y no ocultará más a sus muertos. ¿Ves? No dice nada de las trompetas. Eso está en Maranatha. En el español, en la página 294. Otra cita. Vamos a ver aquí lo que dijo el pastor Joseph Battiston. Él fue un pastor de la iglesia. Él fue jubilado, ya murió, y él escribió el libro La Iglesia de Dios en un mundo hostil. En la página 102 dice: el sonar de las trompetas puede representar 3 cosas. Vamos a ver cómo la presenta él, porque para mí este pastor estaba claro en las profecías. Dice, una opción dice, un mensaje de advertencia de Dios al mundo. En la visión de Juan, de las 7 trompetas, los desastres revelan la ira de Dios contra los enemigos de su iglesia y sus malignos ataques. Y rebelión blasfema constituyen una divina advertencia de que el tiempo para el arrepentimiento se termina rápidamente. Es lo que dice él, que las trompetas le anuncian al mundo que el tiempo de arrepentimiento o de gracia, en otras palabras, el tiempo de gracia se está terminando rápidamente. 2. Un llamamiento de Dios a su iglesia. Las trompetas no solo advierten a los impenitentes del peligro inminente, sino también llaman al pueblo de Dios a prepararse para la guerra en la fase final, ¿ves? En la fase final del gran conflicto entre el bien y el mal. 3. El anuncio divino de su venida. Eso anuncia las trompetas. El anuncio divino de su venida. En el tiempo de la segunda venida, Cristo enviará a sus ángeles con el sonido de las trompetas, y ellos reunirán a los redimidos de un extremo del cielo al otro, como dice Mateo 24:31. Así que este pastor, el doctor Joseph Battiston, habla acerca de las trompetas para el tiempo del fin y explica cuáles son el propósito de las trompetas. No es para destruir a Roma oriental y Roma occidental, sino para llamar a un mundo hostil y llamar al pueblo de Dios también. Sigue diciendo, las 7 trompetas de la visión de Juan sirven a estas 3 funciones básicas. Ok, con cada sonar de trompetas encontramos las fuerzas de la naturaleza arrojadas contra una parte del mundo. ¿Por qué? Porque son locales. Todavía hay gracia. La destrucción es terrible, pero limitada. ¿Ves? La destrucción
Es terrible pero limitada, ya que el juicio de Dios no es todavía ya que el juicio de Dios no es todavía el final. Y no quiere que sea retributivo, sino que guía a los seres humanos al arrepentimiento. Y yo estoy muy de acuerdo con este pastor, Joseph Battiston, en el libro La Iglesia de Dios en un mundo hostil. Hay quienes lo aceptan, gloria a Dios. Hay otros que lamentablemente no lo aceptan. Bueno, oro por ellos para que algún día abran su mente y puedan entender estas cosas. Y segundo, para que no se molesten, para que no se alteren, para que no insulten a los que tienen esta postura, sino que tengan el Espíritu de Cristo. Mira lo que dice esta cita del conflicto de los siglos en la página 368. A su venida los justos muertos resucitarán, y los justos que estuvieren aún vivos serán mudados. No todos dormiremos, dice Pablo, mas todos seremos mudados. En un momento, en un abrir de ojos, al sonar la última trompeta, la última trompeta no ha sonado, al sonar la última trompeta, porque sonará la trompeta, está hablando en futuro, sonará, quiere decir que la séptima trompeta no ha sonado. La última dice porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos mudados. Ese es el contexto de la séptima trompeta. Fin de la gracia, resurrección de los muertos, segunda venida de Cristo Jesús, las plagas, anunciando las plagas, el regreso de Cristo, como lo vamos a ver en los siguientes minutos. Nos vemos dentro de unos segundos. Vamos a meditar en este canto para honra y gloria de Dios. Volvemos con la séptima trompeta. Así que no te vayas. Nos vemos dentro de unos cortos minutos. Yo crecí sabiendo que había un plan de salvación, que Cristo vino aquí para morir. Y sé la historia de su amor, no cesaré en mostrar aquel sendero que siguió al Getsemaní. Pregúntame por qué me ama y no sé yo qué decir. Yo jamás seré el mismo porque me cambió y llegó a ser todo para mí. Es más que una historia, las palabras no pueden describir. Es el aire para mí, el agua de vida, roca firme a mis pies. Él es todo para mí. Vivimos el tiempo final y aún me debo preparar y consagrar mi vida para ti. Hoy quiero al mundo proclamar, su amor te puede transformar. Hay quienes necesitan verle y sentir. Y cada día que oro, yo me entrego solo a ti. Quiero vivir por Cristo para que otros puedan
Bueno, sí, que espero que Cristo sea todo para ti y que sea también todo para mí. Ahí, hermano Roger Oropesa dice: en mi opinión tengo entendido que la mayoría de las profecías se interpretan de manera historicista. Sí, hay un cumplimiento histórico, estoy de acuerdo con eso, no estoy en contra, por si acaso. Siendo así, no podríamos entender la situación presente y del futuro, sino como resultado del desarrollo histórico. Así es, 100 puntos. La única forma de poder comprender profecías para el tiempo del fin es entendiendo cómo tuvieron su cumplimiento en el pasado. Por ejemplo, para entender la abominación desoladora para el tiempo del fin, hay que estudiar cómo tuvo la abominación desoladora con la destrucción de Jerusalén. ¿Sí? Y abominación desoladora en la Edad Media, porque es el mismo poder que la implanta. Para estudiar cómo será el derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo del fin, entonces tenemos que estudiar cómo se derramó el Espíritu Santo con los apóstoles en el primer siglo. ¿Me explico? Entonces, el hermano Rogel tiene mucha razón. También dice, hay algunas profecías que son muy abarcantes que llegan hasta al final del tiempo. Solo una mente poderosa podría hacer un orden tan perfecto en cuanto a la descripción del tiempo de Apocalipsis. Eso hay cronología divina. Así es. Todo se escribió en orden. Eso es muy cierto acerca del libro de Apocalipsis. Ahora seguimos con la séptima trompeta. Recuerden, mis queridos amigos y hermanos, recuerden, no estoy negando el cumplimiento histórico. Lo que hay que entender es que el cumplimiento histórico no es el cumplimiento único, no es el cumplimiento principal, ni el cumplimiento categórico. El cumplimiento categórico de las trompetas es para el escatológico, o sea, para el tiempo del fin. Lo hemos visto como lo dice el libro de Joel. El mismo Apocalipsis, las trompetas te dice que son eventos en el mundo, no en Roma. ¿Me explico? Y Ellen White también lo confirma, que tienen que ver con acontecimientos en el futuro. Y dice entonces que la última trompeta sonará en futuro. La séptima trompeta sonará. Vamos ahora quiero que hablemos sobre la séptima trompeta. No nos llevaremos mucho tiempo. No nos llevaremos mucho tiempo. Vamos a leer rápidamente allí. Vamos a buscar. Voy a leer lo que dice Apocalipsis 11. Esa séptima trompeta está en Apocalipsis 11, 15 al 19. Vamos a ver si la tengo aquí en la diapositiva. No sé si la coloqué. No. Entonces voy a leer aquí lo que dice la séptima trompeta. Repito, Apocalipsis 11, 15 al 19 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y terremotos y grande granizo. Mira, es importante cada detalle. Cada detalle de lo que dice esta trompeta, tenemos que tomar en cuenta. ¿Ves? Por ejemplo, mira lo que dice. Lo que dicen los ancianos que se postran. Dice:
el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo ha venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Si nosotros estudiamos, porque tú sabes que el libro de Apocalipsis tiene relación con el libro de Daniel. Si nosotros vemos, la séptima trompeta tiene relación con Apocalipsis 12, cuando se levanta Miguel. ¿Me explico? Si tú estudias Apocalipsis 11, Daniel. Si tú estudias Daniel 10, Daniel 11 y Daniel 12, tú vas a ver que allí se van a mostrar que hay conflictos de reinos y de trono. Que después de un reino se levanta otro, que después de ese reino se levanta otro, y así sucesivamente. Y en los últimos versículos de Daniel 11 vemos que está reinando, ¿es quién? El rey del norte, que no es otro que el papado, el poder de Roma. ¿Sí? Está reinando porque dice que él vence al rey del sur, que es el poder político de este mundo, el nuevo orden mundial. Y luego dice allí que él escucha noticias del oriente y del norte, que tiene que ver con el mensaje del cielo por medio del pueblo de Dios. Por eso dice que teme, porque es un pueblo dando con poder ese mensaje. Entonces él dice, y sale para matar a muchos. Y luego comienza el capítulo 12, porque el capítulo 12 es continuación del capítulo 11. Y dice, pero en aquel tiempo habrá una tribulación. Dice, se levantará Miguel. ¿Qué significa que se levante Miguel? Cuando tú ves en la Biblia, por ejemplo, que dice que se levantó una bestia, ¿qué significa levantarse? Comenzar a reinar. Cuando dice que se levantó un cuerno, ¿qué significa eso? Comenzar a reinar. Ahora, después que se levantan todos los reinos de este mundo, incluyendo al rey del norte, que es el papado, que es lo que es el nuevo orden mundial unido con el poder político, cuando dice que saldrá a matar a muchos, tenga presente eso. ¿Y qué significa saldrá a matar a muchos? La tribulación, la ira en contra del pueblo de Dios. Por eso que en Apocalipsis 12 dice, pero en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Qué significa levantarse? Comenzar a reinar. Lo que dice la séptima trompeta. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Quién es el arcángel Miguel? El arcángel Miguel es Cristo Jesús. Cuando Daniel 12 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, querido amigo y hermano, está hablando que ya comienza a reinar y va a destruir a los reinos de este mundo. ¿Me explico? En el primer siglo Cristo fue investido como sacerdote y su pueblo recibió esa unción aquí en la tierra, recibió el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, cuando Cristo comienza a reinar, será investido como rey. ¿Y qué pasará con el pueblo de Dios aquí en la tierra? Recibirá el Espíritu Santo, la unción del aceite del Espíritu Santo, que es la lluvia tardía, y comenzará a proclamar ese mensaje: hey, Cristo ya viene a establecer su reino. Ya estamos viendo cómo comienza la séptima trompeta. La séptima trompeta, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el periodo de la séptima trompeta? En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Ves? Así se le promete a Daniel. Será tiempo, dice, de angustia como nunca ha habido, porque está hablando del tiempo del fin. Y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Qué significa levantarse? De acuerdo al contexto de Daniel 10 y Daniel 11, comenzará a reinar. Dice el versículo 16 de Apocalipsis 11, hablando de la séptima trompeta. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y de su trono se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y has de venir. Otro detalle con esta séptima trompeta es que los ancianos dicen: el que eras y que has de venir. ¿Saben ustedes que en el original no dice que has de venir? Se omite. En el original dice el que eres y el que eras. ¿Por qué no dice y has de venir? Porque ya está viniendo. Porque está hablando ya acerca del fin de la gracia y de la segunda venida de Cristo. Porque has tomado tu gran poder y has reinado.
Y saben ustedes que en el original no dice has reinado como presente perfecto, sino comenzaste a reinar. Yo te invito a que estudies ese versículo para que veas. En el original dice comenzaste a reinar. ¿Por qué comenzaste a reinar? Y ve que tiene que ver con el sonar de la séptima trompeta. Comenzaste a reinar, ¿por qué? Porque se ha levantado Miguel, el gran príncipe que está de parte del pueblo de Dios. Y será libertado tu pueblo, los que se hayan inscrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué? Daniel 12 está hablando tiempo del fin. Cuando se levanta la tribulación, pero también se levanta Miguel, Cristo Jesús. Y levantarse significa comenzar a reinar, porque va a destruir a los reinos de este mundo. Entonces te dice, te repito, en el original no dice el que eres y eras y has de venir. Como dice en el original, el que eres y eras, y omite el que has de venir. ¿Por qué? Porque ya Cristo está viniendo. Otro detalle que te mencioné es que dice, has tomado tu gran poder y has reinado. En el original no dice has reinado, en el original dice comenzaste a reinar. ¿Por qué comenzaste a reinar? Porque se ha levantado Miguel. Seguimos leyendo, versículo 18. Y se airaron las naciones. ¿Ves lo que dice aquí? Se airaron. Está en pasado. Te pregunto, ¿las naciones se han airado hoy día? ¿Las naciones se han airado? No. ¿Qué significa la ira de las naciones? Lo que dijo Cristo en Mateo 24, que habrá guerra entre las naciones. Pero también esa ira de las naciones incluye la ira que sienten contra el pueblo de Dios. En Daniel 11, en los últimos versículos, dice que el rey del norte se sale para matar a muchos. ¿Ves? Esa es la ira. Y en el capítulo 12 te dice que esos muchos son los que han sido emblanquecidos y purificados. El remanente final. Los impíos no entenderán y actuarán impíamente. Es lo mismo que dice lo que dice Cristo en Mateo 24. Que habrá maldad en la tierra y se entregarán unos a otros. Y habrá una tribulación como nunca ha habido. ¿Por qué? Porque Cristo en Mateo 24 está tomando la profecía de Daniel. ¿Me explico? Entonces, ¿qué involucra? Repito, ¿qué involucra la ira de las naciones? La ira de las naciones involucra la guerra entre ellos. Te pregunto, ¿se han airado las naciones? No, se están airando. Yo creo que están comenzando a airarse, porque es la guerra entre ellos. Pero también es lo que dice Apocalipsis. Es cuando la bestia, unido con el poder político y juntamente con los habitantes de la tierra, se van en contra del remanente. Por eso sienten ira. Han bebido del vino de la ira de su fornicación de Babilonia. ¿Por qué? Porque cuando absorben ese vino produce ira. ¿Contra quién? Contra aquellos que quieren mantenerse fiel a los principios de Dios, que es el remanente. Eso involucra la ira de las naciones. Te pregunto, ¿ha comenzado la ira de las naciones? Perdón, la ira de las naciones ya comenzó, eso está en el pasado. No. Por lo tanto, la séptima trompeta tiene que ver con ¿qué? Con un evento específico en el tiempo del fin, antes de la venida de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en la séptima trompeta la ira de las naciones se menciona como en el pasado. ¿Por qué? Porque la séptima trompeta anuncia ahora la ira de Dios. Dice, se airaron las naciones y tu ira ha venido. ¿Ves? Tu ira ha venido. La séptima trompeta, querido amigo y hermano, está anunciando el comienzo de la ira de Dios. ¿Y cómo sabemos que ha comenzado la ira de Dios? Con el caer de las plagas. Por lo tanto, la séptima trompeta te está anunciando es el inicio de la caída de las plagas o de la copa de la ira de Dios. ¿Y qué es esto? Fin de la gracia. ¿Por qué? Porque ya las naciones se airaron, ya las naciones se fueron en contra del pueblo de Dios. Por lo tanto, Miguel se levanta y comienza la ira del Cordero, la ira de Dios. ¿Quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Dice Apocalipsis 6, que los impíos dirán, ¿quién podrá mantenerse en pie ante la ira del Cordero? Entonces, se airaron las naciones. Tenga presente que estos detalles son importantes. Te dice,
Por lo tanto, la séptima trompeta suena después de la ira de las naciones. Entonces dice, se airaron las naciones, está en pasado, se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen a la tierra. Entonces, esa trompeta está anunciando todos esos acontecimientos. Se airan las naciones, se van en contra del pueblo de Dios. Hay guerra, entre las naciones, se van en contra del pueblo de Dios. Por lo tanto, entonces, cuando se van en contra del pueblo, del remanente final, entonces se levanta Miguel ante esa tribulación para guardar a su pueblo. Ahí viene la ira del Cordero. Entonces anuncia que la copa de la ira de Dios, que es el fin de la gracia. En ese tiempo entonces dice, ha venido entonces el tiempo de juzgar a los muertos. Tenga presente eso, juzgar a los muertos, de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Leumas dice, amén, Dios le siga bendiciendo. Amén, igualmente a usted, hermano, muchas gracias. Muchas gracias por escribir. Gracias por estar allí. Entonces, usted tiene que prestarle atención a esos detalles, ¿sí? Entonces tú dirás, hermano, ¿a qué se refiere juzgar a los muertos? ¿A qué se refiere juzgar a los muertos? Bueno, vamos a ser sinceros. Me refiero, hermano, estoy hablando del cumplimiento escatológico, cumplimiento del tiempo del fin. Si la séptima trompeta anuncia el fin de la gracia, entonces te pregunto, ¿cómo se considera a estas personas que no aceptaron a Cristo como muertos? Y esto lo dijo Cristo, lo enseña Cristo, el maestro de los maestros, claro. En una oportunidad, un joven se le acercó a Cristo y le dijo que él quería seguirlo. Y Cristo le dijo, bueno, ven, sígueme. Entonces, el joven le dice, Señor, pero deja que primero entierre a mis padres. Deja que primero, ¿qué es lo que le estaba diciendo este joven? Deja que primero muera mi padre y yo le haga un entierro digno. Pero la respuesta de Cristo fue, ante el llamado de Cristo, porque cuando uno recibe el llamado de Cristo, uno tiene que ir, uno tiene que aceptarlo. ¿Qué dijo Cristo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Ves? Una persona que no está con Cristo, aunque respira, aunque trabaja, está muerto. Está muerto espiritualmente. ¿Sí? Aunque está parado, aunque esté respirando, aunque esté hablando. ¿Eso lo enseña Cristo? Sí, el mismo Cristo lo enseñó. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Qué crees tú que son estas personas impías cuando se acaba el tiempo de la gracia? ¿Habrá esperanza para ellos? No hay esperanza, por eso se le dice juzgar a los muertos. Pero ese juzgar a los muertos incluye también el milenio. ¿Te recuerdas? ¿Qué pasará con los impíos en el milenio? Estarán muertos. ¿Y qué estará haciendo el pueblo de Dios? ¿Qué estarán haciendo los redimidos? En el milenio estarán viendo entonces, por eso dice Apocalipsis, que recibieron facultad de juzgar. ¿De juzgar quién? A los muertos. A saber por qué se perdieron. Por lo tanto, ese juicio de los muertos abarca desde el fin de la gracia, cuando comienza a caer las copas de la ira de Dios, hasta después el milenio y después del milenio ante el trono blanco. ¿Qué dice el trono blanco? ¿Qué dice Apocalipsis cuando está en el trono blanco? Apocalipsis 20. Juan dice que vio a los grandes y pequeños, dice a los muertos, grandes y pequeños, delante del trono, y fueron abiertos los libros y fueron juzgados. ¿Ves? Juzgar a los muertos. Pero ¿cómo están muertos? ¿Por qué dice que están muertos si están parados? Porque no hay esperanza para ellos, querido amigo y hermano. Seamos honestos con lo que dice la palabra de Dios, con lo que dice la Biblia. La séptima trompeta sonará después de la ira de las naciones y anuncia el fin de la gracia. Y comienza el juicio de los muertos, personas que ya no tienen esperanza, que no quisieron aceptar el mensaje final. Y ese juicio abarca el milenio, donde los redimidos, y repito, para que se mantenga, porque tendemos a olvidarlo. Ese juicio abarca e involucra el milenio, donde los redimidos estarán juzgando a quienes, a los muertos, a los impíos que no se salvaron. Y después del milenio, ante el trono blanco, donde Cristo estará, el Cordero de Dios que estará en el trono. ¿Qué pasará con estas personas? Dice, estaban los muertos de pie ante el trono. Están muertos, pero están de pie.
Pero ¿cómo están muertos? Porque están respirando. ¿Cómo es que están muertos? Porque ya no hay esperanza para ellos. ¿Qué es lo que se le avecina? La muerte eterna. Por lo tanto, se le considera muerto. Y qué interesante que el mismo Apocalipsis te dice, grandes y pequeños. Lo que dice la séptima trompeta. A los que temen tu nombre dice, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Ves? Versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y terremoto y grande granizo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que dice hubo relámpagos, voces, truenos, terremoto y grande granizo? ¿Esas no son las plagas? Claro. Esas son las copas de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la séptima trompeta te está anunciando el fin de la gracia. ¿Y qué sucede después del fin de la gracia? Comienza a caer los juicios de la copa de la ira de Dios. Ahora te voy a decir algo. El mismo Apocalipsis te enseña qué significa cuando el templo de Dios se abre en el cielo, que es el fin de la gracia. El mismo Apocalipsis te lo dice. Apocalipsis 15, 5 al 8 dice: después de estas cosas miré, he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Ves? Fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenos de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, ¿qué ocurre después que se abre el templo? Salen los ángeles a derramar las últimas 7 plagas o de la copa de la ira de Dios. ¿Estás viendo? La misma Biblia, el mismo Apocalipsis te enseña qué es lo que sucede cuando se abre el templo en el cielo y cuando dice allí que se abre en la séptima trompeta y que está anunciando fin de la gracia. Te pregunto nuevamente, ¿la séptima trompeta tiene un cumplimiento para el tiempo del fin? Lo vemos claramente. Ahora, esto lo enseña la Biblia. Ahora mira lo que dice el comentario bíblico. Vamos a buscar aquí. Mira lo que dice el comentario bíblico acerca de esa frase o de ese versículo donde dice juzgar a los muertos. Para que no vea que es un capricho mío, no es que es un invento mío. Yo estoy aquí diciendo lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice el comentario bíblico sobre Apocalipsis 11:18. El tiempo de juzgar a los muertos, dice: el que Juan hable de la recompensa y de la destrucción significa que se refiere al juicio final, que tendrá lugar después de los 1000 años en Apocalipsis 20, 12 al 15, donde se habla del trono blanco. El mismo comentario bíblico adventista te está diciendo qué significa el juzgar a los muertos. Y te coloca el juzgar a los muertos en el momento después del milenio, que es Apocalipsis 20, ante el trono blanco. Apocalipsis 20, 12 al 15. Pero yo me atrevo a incluir que ese juicio el juicio final involucra las plagas, la venida de Cristo, que es la ira del Cordero, con la ira del Cordero, el milenio y ante el trono blanco, como dice el mismo comentario bíblico de la iglesia. Repito, el que Juan hable de la recompensa y de la destrucción significa que se refiere al juicio final que tendrá lugar después de los 1000 años. ¿Por qué? Porque ahí dice que estaban los muertos de pie, tal cual como dice la séptima trompeta, de juzgar a los muertos, grandes y pequeños. ¿Sí? Entonces, el desarrollo de la séptima trompeta, que anuncia el fin de la gracia, se lee que se levantó Miguel, el fin de este mundo, la segunda venida de Cristo, el juicio del milenio y el juicio después ante el trono blanco, donde dice que de Dios desciende fuego y los consume, y Dios hace nuevo la tierra
que Juan ve que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Así como sucedía en el tiempo de Israel, que para comenzar ese jubileo, ese año de descanso, el 7º año, se tocaba trompeta en el día de expiación. Justo para comenzar el jubileo. El jubileo o el reposo de la tierra. El reposo de la tierra por un año. Así como en Apocalipsis también te muestra que habrá un milenio, habrá un reposo de la tierra. ¿Y qué pasará? En el juicio final, o sea, en la expiación final, se tocará trompeta, que son los eventos para anunciar que ya Cristo viene en camino. Por lo tanto, el tiempo de gracia se está acabando. Esto es lo que habla la 7ª trompeta. Querido amigo y hermano, te lo he mostrado con la Biblia, te lo he mostrado con el mismo comentario bíblico y termino con la cita de Ellen White. Dice: vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo. ¿Ves? La ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús estuviese en el lugar santísimo, claro, intercediendo. O sea, hay tiempo de gracia todavía. Y dejado sus vestiduras sacerdotales para revestirse de ropaje de venganza. Hermano, esto está claro. ¿Y qué significa vestirse de venganza? Vestirse como rey. ¿Ves? Daniel 12, se levantará Miguel. ¿Por qué? Porque el mundo se ha ido en contra de su pueblo. No puede, dice, todavía no han sucedido esos eventos de lo que anuncia la 7ª trompeta. ¿Me explico? Mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y dejado sus vestiduras sacerdotales para revestirse de ropaje de venganza. Vi que la cólera de las naciones, o sea, lo que hemos visto que es la ira de las naciones, dice, vi que la cólera de las naciones, y recuerda, hermano, que esos eventos que relata la 7ª trompeta está en orden. Primero viene la ira de las naciones, luego la ira de Dios y el juicio de los muertos. ¿Me explico? Y dice, vi que la ira de las naciones, o sea, la cólera o la ira de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas, que se seguían una a otra. Pero ¿qué hemos entendido nosotros? Lo hemos entendido al revés. Primero el juicio de los muertos, después la ira de las naciones y después la ira de Dios. Cuando la misma Biblia, el mismo Apocalipsis te dice, no, papadito, es ira de las naciones, ira de Dios, juicio de los muertos. Pero hay quienes persisten en lo contrario. Dicen, no, es juicio de los muertos, ira de las naciones y la ira de Dios. Y la misma Biblia te dice cuál es esa cronología de esos eventos y te lo reafirma la sierva del Señor. La sierva del Señor te dice, son cosas separadas y distintas que se seguían una a otra. También vi que Miguel no se había levantado aún, pero hay muchos que creen que ya Miguel se levantó. Y dice, también vi que Miguel no se había levantado aún y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora. La ira de las naciones no está en el pasado, hermano. La ira de las naciones, dice, se están airando ahora. Pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará. Como dice Daniel 12, se levantará Miguel. Se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se le derramará las 7 postreras plagas. ¿Por qué? Porque ese es el anuncio de la 7ª trompeta. Se abre el templo en el cielo anunciando que ya la gracia se terminó y por lo tanto comienzan a caer las plagas, tal cual como dice la 7ª trompeta en Apocalipsis 11 del 15 al 19. Entonces, gloria a Dios porque ha dejado claramente anunciado lo que sucederá.
Y lo ha dejado con la intención, recuerde que las 7 trompetas están en el contexto del derramamiento del Espíritu Santo, donde el remanente estará dando el último mensaje con poder, anunciando ¿qué? Anunciando estas cosas. Anunciándole al mundo, mira, ya el tiempo de gracia se terminará muy pronto. Vendrá la ira de Dios. No participes en la ira de las naciones, no bebas del vino, del furor de su fornicación de Babilonia y de la bestia. Sé más bien parte del remanente que será redimido. Eso es lo que necesita el mundo conocer. Para eso Dios los dejó como un mapa. Tanto preparación para su pueblo, para saber lo que viene, pero también para el mundo. Para que el mundo esté apercibido y para que su pueblo no esté perdido, sino que esté claro en lo que viene. La 7ª trompeta, repito, suena después de la ira de las naciones y anuncia el fin de la gracia, que ya viene la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos. La destrucción de los impíos en la segunda venida de Cristo, durante el milenio y después del milenio ante el trono blanco. Te lo dice el mismo Apocalipsis. El mismo Apocalipsis te dice qué significa estos eventos. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga grandemente. Sigamos estudiando este maravilloso libro, como el libro de Apocalipsis, juntamente con el libro de Daniel. No deje de conocer a Cristo Jesús. Estos estudios o estas verdades de este libro no es solamente para conocer teóricamente, ni conocer cuáles son los eventos y para que estemos discutiendo y conflicto y debatiendo quién tiene la razón o imponiendo. No, hermano. El protagonista de Apocalipsis es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, en el monte de Sión con los 144,000. Estos 144,000 siguen al Cordero, porque ellos han experimentado lo que es el morir verdaderamente al yo. Cristo dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. ¿Y qué es tomar a la cruz? Morir al yo. No podemos seguir al Cordero si no experimentamos la muerte al yo. Por lo tanto, los 144,000, ellos han experimentado lo que es la muerte al yo. ¿Por qué? Porque siguen al Cordero por donde quiera que va. Y otra cosa, el centro de Apocalipsis, el punto central de Apocalipsis, les repito, es el Cordero en el monte de Sión con los 144,000. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos porque esto no sea solamente un conocimiento teórico, un conocimiento intelectual, sino que ese conocimiento pase de la mente al corazón, o sea, que haga un efecto en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro carácter, en nuestra vida diaria. Y de esta forma, entonces, podamos ser parte de ese remanente final. Que esto se convierta en lluvia temprana. ¿Y cuál es la finalidad de la lluvia temprana? Transformación de nuestro corazón carnal. Transformación de nuestro carácter imperfecto. Para así prepararnos para recibir la lluvia tardía. ¿Y para qué? Para dar el fuerte pregón a este mundo con poder y para soportar la tribulación que vendrá. En un periodo difícil en la historia de este mundo, donde Dios enviará entonces eventos en la naturaleza, catástrofes locales, juicios con misericordia. ¿Por qué? Porque el tiempo de gracia no se ha terminado. Más bien eso anuncia que el tiempo de gracia se está terminando. Así que preparémonos tanto para glorificar el nombre de Dios, vindicar su carácter, su honor en el mundo como lo hizo Cristo Jesús, pero también para participar de esa proclamación, de ese mensaje maravilloso y final a este mundo que perece. Dios te bendiga. Dios te guarde. Un abrazo para ti. Gracias por estar allí. Gracias por el tiempo. Gracias por escuchar pacientemente. Y termino diciendo, si
procuramos buscar del Espíritu Santo cada día y tomar de esa lluvia temprana, nos estaremos preparando para ser parte de ese remanente. Podemos estar separados por fronteras, podemos estar separados por océanos, por continente. Pero si tenemos la misma actitud y el mismo sentir de buscar del Espíritu Santo, de Cristo, de su justicia, entonces estaremos unidos en el mismo pensar, en el mismo pensamiento, en la misma actitud, y estaremos formando parte de ese remanente que será el remanente victorioso, triunfante, para la honra y gloria de Dios. Espero que nos veamos en ese remanente. Dios te bendiga. Gracias nuevamente por estar allí. Gracias por tu mensaje. El hermano Leumas dice amén, Cristo viene, amén. Amén, Maranata, dice Isela Santiago. Hay otra hermana que escribió que le pido disculpas por no haber leído. Dice Anabel, tienes que haber recibido la lluvia temprana para poder recibir la tardía. La primera hace germinar el grano, la segunda lo hace crecer. Y sí, bueno, prepararnos para dar el mensaje final con poder de lo alto y soportar con éxito la tribulación. Dios te bendiga, Dios te guarde, que Dios te colme de su paz y de su gozo, el gozo de su salvación. Un abrazo a todos ustedes. Nos vemos en otra oportunidad para que sigamos estudiando de la palabra de Dios en Esencial Factor.